Hoy en día estamos a un par de clics de conectar con alguien al otro lado del mundo. Pero, a ver, ¿cómo se lograba algo así hace 2000 años? Sin internet, sin redes sociales. Imagínense el reto. Pues una comunidad global se mantuvo unida gracias a una estrategia que en lugar de tecnología se basaba en algo profundamente personal. Pensemos un poco. Por un lado está nuestro mundo, ¿no? Mensajes que llegan al instante, videollamadas, notificaciones a cada rato. Y por otro, el mundo del apóstol Pablo. Cartas que podían tardar semanas o hasta meses en llegar a su destino. El desafío era gigantesco. ¿Cómo hacer que iglesias regadas por todo el imperio se sintieran de verdad parte de un mismo movimiento, de una sola familia? No se trataba nada más de mandar noticias, sino de tejer lazos reales y profundos que pudieran superar la distancia. Para superar este obstáculo, Pablo implementó una estrategia que es, la verdad, brillante por lo sencilla que es. No tenía nada que ver con tecnología ni con una logística complicada, sino con algo muy, muy humano. Vamos a ver cómo lo que parecen simples formalidades en sus cartas eran en realidad su arma secreta para construir comunidad. Entonces, a ver, pongámonos a pensar. Con todas las limitaciones de su época, ¿cuál fue el recurso clave de Pablo? O sea, ¿qué usó para que una persona en Colosas se sintiera conectada con alguien que estaba encerrado en una prisión en Roma? La respuesta es más sencilla y al mismo tiempo mucho más profunda de lo que podríamos imaginar. La respuesta, los saludos personales. Y sí, a lo mejor suena algo súper simple, pero esta era la clave de todo. Esos nombres que leemos al final de sus cartas no eran un simple apéndice o una formalidad. Eran, literalmente, los hilos con los que se tejía la red. El tejido que conectaba a todo el movimiento. Cada saluden a fulano era un acto deliberado para reforzar la estructura de la comunidad a través de kilómetros y kilómetros de distancia. Y para entender de verdad el poder de esta estrategia, hay que conocer a las personas. No son solo nombres en una lista, son historias de lealtad, de sacrificio y en algunos casos, de segundas oportunidades. Vamos a conocer al equipo que rodeaba a Pablo. Pablo menciona específicamente a 3 colaboradores de origen judío que estaban con él. Primero, Aristarco, a quien no solo llama compañero, sino compañero de prisiones, o sea, alguien que compartía el riesgo más alto. Luego está Jesús, apodado Justo, otro trabajador fiel. Y finalmente, Marcos. Y es justo en el nombre de Marcos donde se esconde la historia más impactante. Porque la lealtad no siempre es una línea recta, ¿verdad? A veces se forja a través de la ruptura y la reconciliación. La mención de uno de estos hombres no es solo un saludo, es una declaración pública de perdón y de segundas oportunidades, algo que estaba en el corazón mismo del mensaje que predicaban. A ver, la historia de Marcos es toda una montaña rusa. Años antes, había abandonado a Pablo en pleno viaje misionero, una decisión que de hecho causó un conflicto bastante serio. Pero aquí lo vemos de vuelta. Y no solo aceptado, sino descrito como un colaborador valioso y una fuente de consuelo. Esto nos enseña un principio fundamental. La comunidad cristiana no era un club para gente perfecta, sino un espacio para la restauración. Pero ojo, que la cosa no termina ahí. El equipo de Pablo no solo era un ejemplo de restauración personal, también lo era de unidad cultural, algo que iba totalmente en contra de la corriente en su tiempo. Vamos a ver cómo estaba compuesto este grupo. Lo que estamos viendo aquí es, de verdad, algo increíble para la época. Por un lado, los 3 hombres de origen judío que ya mencionamos. Por otro, Pablo nombra inmediatamente a gentiles como Epafras, Lucas y Demas. En un mundo donde la desconfianza entre judíos y gentiles era la norma, aquí estaban, trabajando codo a codo en armonía y por una causa común. Y las propias palabras de Pablo nos dan una visión súper honesta de la situación. Al decir que estos eran los únicos judíos que lo apoyaban, se siente como una pequeña decepción, ¿no? Quizás esperaba que más de su propia gente se uniera a él, pero al mismo tiempo resalta el valor inmenso que tenían para él aquellos que sí se mantuvieron firmes. El punto crucial es la gratitud por la unidad que sí existía. Entonces, ¿qué tiene que ver una lista de nombres de hace 2000 años con nuestro mundo? Pues todo, porque el desafío de mantener la unidad es tan real hoy como lo fue en la iglesia primitiva, especialmente en comunidades que se extienden por todo el planeta. Y esa es la lección central, el meollo del asunto. Las fuerzas que buscan dividirnos, ya sean culturales, teológicas o personales, no son nada nuevo. La lucha por la unidad es una constante. Por eso, la estrategia de Pablo, la de usar conexiones personales para reforzar el tejido de la comunidad, sigue siendo, quizás, la herramienta más poderosa que tenemos. Así que la pregunta final no es tanto sobre Pablo, sino sobre lo que hacemos nosotros. Al mirar a nuestras propias comunidades, sean locales o globales, ¿estamos usando nuestras conexiones para tejer esa red de apoyo o para marcar divisiones? ¿Cómo podemos
Hoy, ser constructores de puentes, siguiendo el ejemplo de esos simples saludos personales que lograron mantener unido a un movimiento que cambió el mundo. La reflexión, pues, queda abierta.